Hola, os doy la bienvenida a lo que es el último tema del curso, al tema que hemos llamado ética y seguridad. Un tema que, como los dos primeros, es un tema más bien teórico y bueno, podía haber ido perfectamente junto con el primero de los temas, pero ya como habréis visto era bastante largo y hay muchos conceptos y se podía perfectamente separar y creo que quedaba bien al final del curso. Bueno, en este tema lo que vamos a ver son buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial y algunas consideraciones éticas. Eh, estos temas que vamos a tratar a vosotros, en general, vamos, casi al 99% de los que estáis haciendo el curso, nos va a afectar directamente en el sentido de que no creo que haya nadie que se vaya a dedicar a crear modelos de inteligencia artificial ni vaya a trabajar en esos niveles. Pero bueno, es bueno que tengáis algunas ideas de los problemas que aquí se presentan y que sepáis también las normativas, las leyes por donde se está trabajando. Pues bien, como pasó ya en el primer tema, aquí primero la ciencia ficción empieza a hacer su trabajo y después llega la realidad. Eh, yo, ya a algunos que me conocen, que habían visto el primer vídeo, les extrañó mucho que no hablásemos de Isaac Asimov eh, y sus tres leyes de la robótica. Esto lo publicó Isaac Asimov en un cuento muy cortito que tiene en 1942 y ya él veía esto como una posible solución a todas las fantasías que se nos presentan con respecto a lo que las máquinas se pueden volver en nuestra contra y los robots y demás. Si a algunos gusta un poco la ciencia ficción e incluso las novelas de detectives, porque aquí se mezclan ambas temáticas, os recomiendo que veáis, que leáis estos cuentos de Isaac Asimov, unos cuentos cortos de Sueños de Robot que se llama, que está muy entretenido. En ellos Isaac Asimov propone dentro de su mundo de fantasía, cuando se están desarrollando unos robots autónomos que vengan integrados en su cerebro positrónico con estas tres leyes. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley va como en orden, ¿vale? La primera es la más importante, la segunda debe de cumplirse posteriormente y la tercera, pero siempre la primera, la segunda con más fuerte. La primera es más fuerte, la segunda es un poco más débil y la tercera es la más débil. La segunda es que un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y el robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Vale? Nosotros ahora mismo no estamos actualmente no estamos en esta situación. Pero bueno, como ya veis, este tipo de preocupaciones ya han existido desde el principio de que la humanidad empezaba a hacerse con este tipo de cuestiones. Nosotros, como hemos visto, como ya hemos dicho, no estamos en esta situación, pero es verdad que ahí existen otro tipo de riesgos. No son tan peligrosos y tan alarmantes como pasaba con los Asimov, como en Skynet Terminator o en Matrix, también otra película que es fetiche sobre este tema y vemos la problemática que puede haber más existencialista. Aquí los riesgos son bastante más mundanos, pero siguen siendo bastante serios. Hemos visto ya lo difícil, en el primer tema, lo difícil que es, bueno, y en el segundo también, lo difícil que es entender qué es lo que pasa dentro de un modelo de datos de inteligencia artificial. Y, y eso tiene muchas consecuencias. Una de ellas, como ponemos aquí, es la falta de transparencia y explicabilidad de los algoritmos y los datos que se utilizan. También hay otro importante que es la posible discriminación o sesgo en los sistemas de IA hacia ciertos grupos o individuos. Los sesgos, como sabemos, es tener preferencia hacia un grupo u otro. Aquí hay un problema histórico y es que los sesgos que existen, han existido. Por ejemplo, si nos atenemos a los datos, que eso ha pasado haciendo aplicaciones de este tipo para bancos, a los datos de a quién se le ha ido dando préstamos personales o préstamos hipotecarios en Estados Unidos, por decir que es donde tenemos problemas de racismo. Evidentemente los datos están ahí y seguramente han sido
racista de por sí en la asignación durante, no digo estos últimos años, ahí no me meto, sino históricamente. Entonces, ese tipo de datos están ahí. Bueno, pues es culpa de la inteligencia artificial o no, eso no importa. El problema es que como se entrena con datos, si esos datos están sesgados, el sistema da un sesgo y ya tenemos un problema. En relación un poco con esto, otro problema es de quién es la responsabilidad y quién tiene que rendir cuenta, los desarrolladores, los usuarios, los que regulan la IA. Aquí, como vemos, por ejemplo, el tema del coche, el taxi autónomo que vimos en el primer tema. Si ese taxi tiene un accidente y mata a una persona, ¿de quién es culpa? Eso es una cuestión que se pone sobre la mesa y es complicada. También, como hemos visto, el tema de la privacidad y la seguridad de los datos personales y sensibles. No sé si sabéis, la política que está llevando en Europa es que la privacidad de los datos es, perdón, la propiedad de los datos es de la persona. En Estados Unidos, la propiedad de los datos es de la aplicación. Es decir, si tú utilizas Facebook, y por como estás utilizando Facebook, una vez que tú estás grabando tus datos, para las empresas de Estados Unidos es Facebook quien es el propietario de los datos. En China, por ejemplo, es el gobierno. Entonces, ante estas tres estrategias de cómo quién es el propietario de los datos, se presentan bastantes problemas a la hora de hacer una aplicación de este tipo de inteligencia artificial. No es lo mismo desarrollarla en Europa con ese tipo de premisas que desarrollarlo en Estados Unidos, desarrollarlo en China. Entonces, ahora mismo estamos teniendo un problema en Europa con respecto a esto porque parece que estamos quedándonos atrás, estamos cortándole las alas a las empresas que desarrollan este tipo de sistemas, porque como ya hemos visto, los datos es fundamental que puedan tener datos para entrenar y es un problema serio. Es un problema serio que se está poniendo sobre la mesa y se está discutiendo. Ya lo debatiremos en el foro. Otro problema que también veremos ahora es la problemática sobre la propiedad intelectual en el uso de la IA. Como ya hemos visto, eso se entrena con muchos datos, se entrena con libros, hemos visto que sí, que el libro no lo coge de manera entera, que lo lematiza y demás, pero bueno, pero al final está utilizando ese libro, está utilizando esa información de alguna manera. ¿Tiene derecho a alguna remuneración económica? ¿Se puede utilizar? ¿Vale? Eso tendríamos que verlo. Y el impacto social y ambiental de la IA en el empleo, la educación, la salud, el bienestar y el clima. Evidentemente la mayoría de esto puede verse en el empleo, ya hemos visto en el primer tema también que bueno, que es conflictivo, si está quitando empleo, si va a dar otro tipo de empleo. En el clima, ¿por qué en el clima también hemos puesto? Pues en el clima porque, como también hemos visto, esto tiene utilizado una capacidad de cómputo bestial por detrás. Ese cómputo necesita energía, esa energía pues ya sabemos que por los problemas energéticos que tenemos hoy día y eso pues al final revierte en el clima. Todo este tipo de cuestiones sé que suscita mucha opinión, cada uno puede tener distintos puntos de vista y creo que es un buen tema para que en el foro lo discutamos. Pues bien, con respecto a los sesgos, que es algo que nos afecta, como he dicho, por el tema histórico de que hay sesgos en la sociedad históricamente y que nuestro sistema se tiene que nutrir de esos datos históricos, porque es lo que tenemos, pues los sesgos es algo que es bastante habitual que se produzca. Entonces, las cuestiones a tener en cuenta con respecto a los sesgos. Una discriminación algorítmica. ¿Esto qué significa? Que los sistemas de IA con sesgo pueden discriminar a ciertos grupos de manera sistemática. Como ponemos aquí un ejemplo, puede a lo mejor a la hora de ofrecer Amazon un tipo de artículo, si sabes que eres mujer, pues puede querer darte una ropa de un color y a otra persona de otro, o eso al principio puede parecer una tontería, pero está ahí y está ahí, y eso hay que sabe que este tipo de cuestiones no las podemos encontrar. O incluso de raza, o sea, depende del tipo de raza que sea, pues darte un tipo de alimento, darte otro tipo de alimento y eso a lo mejor pues es discriminatorio. También está la perpetuación de estereotipos. Como hemos dicho, estos estereotipos han existido y pueden, si se nutren de estos datos, pueden perpetuarlos, ¿vale? Tanto los estereotipos sociales como culturales. Un modelo de lenguaje, por ejemplo, que se entrenó, se le pedía que diera el femenino de una palabra
y le dabas una palabra, no sé, por ejemplo, hombre, mujer, y por ejemplo hubo una que decía médico y ponía enfermera. Claro, entonces ese tipo de estereotipo, ¿por qué? Porque es que está ahí en el lenguaje, lo que habrá analizado, pues el sistema, por decirlo de alguna manera, no tiene la culpa. El sistema no él tiene la culpa, el que tiene la culpa es cómo se han alimentado esos datos o los datos que habían antes, porque existían esos sesgos realmente. Eh, Falta de equidad. Como hemos venido hablando, puede socavar a distintos grupos de personas y demás en temas de educación, de empleo y de justicia. Por ejemplo, como ponemos aquí, el tema de admisiones universitarias. O como hemos dicho antes, el tema de ofrecer unas ayudas sociales o una ayuda de una hipoteca de algún tipo. ¿Por qué? Porque si tiene sesgo, esos sesgos pueden discriminar a la persona, encuadrarla dentro de un grupo en el que históricamente pues se han visto, por el motivo que sea, no sé, de algún tipo de raza o algún tipo de condición social o lo que sea, y ya automáticamente el sistema, no sabemos por qué, no le da la ayuda o no le ofrece la beca. Y entonces, sistemáticamente lo que vamos a hacer, esos sesgos históricos, pues vamos a seguir perpetuándolos. Y por último, otro problema es la falta de transparencia. Como hemos dicho, no sabemos esto por qué sucede. Una vez que tú tienes el modelo montado, eso es una especie de caja negra y es difícil ver por qué se le está dando ese tipo se está dando ese tipo de sesgo. Pues ante este tipo de problemas se ofrecen algunas soluciones. Por ejemplo, conjunto de datos más diversos e inclusivos. Con esto podemos garantizar que los datos abarcan una más un amplio tipo de candidatos y, al, y entonces nos aseguramos en cierta manera que se contrarresta un poco los sesgos históricos. También antes de alimentar el sistema con esos datos se pueden utilizar algoritmos de detección de sesgos. ¿Vale? Con esto pues estamos ya preveyendo que se estén produciendo los sesgos. También intentar hacer el sistema lo máximo posible respecto a la transparencia y a los comentarios de los usuarios, para que haya como más interacción. Eh, Podemos hacer algunas recomendaciones, incorporar algunos comentarios que nos puedan ofrecer para intentar identificar y rectificar sesgos. Es que eso yo ciertamente lo veo complicado porque es difícil de automatizar y en sistemas grandes debe de ser bastante complejo, pero bueno, es una buena idea. Y por último, esto sí, un aprendizaje y ajustes continuos. Esto es cuestión de ir revisando siempre, más internamente, y aprender y readaptarse y ver dónde falla y intentar detectar a posteriori entre la estrategia de algoritmo de detección de sesgo previo y esta última a posteriori. Sí parece que puede ser bastante buena idea para intentar que el sistema vaya como en distintas fases mejorando. Lo que pasa que esto que tiene que ir mejorando, una vez que lo pongas en producción, ya el daño puede estar hecho a un número de personas. Entonces, es un tema bastante serio. Pues bien, ante todo este tipo de problemas que hemos visto, tanto los sesgos como los anteriores, se lleva trabajando ya bastantes años. Algunos habría empezado a escuchar inteligencia artificial, como hemos dicho, desde que está ChatGPT, pero la inteligencia artificial, como sabemos, lleva ya bastante tiempo. De hecho, como veis aquí, hay la Declaración Universal sobre la Inteligencia Artificial Ética e Inclusiva, elaborada por el Instituto Iberoamericano de Inteligencia Artificial, se llama Iberia, en diciembre de 2020. ¿Vale? Es decir, que si lo sacaron en diciembre de 2020 ya llevarían trabajando bastante tiempo en esto. Y recoge unos principios y recomendaciones para promover una IA ética e inclusiva. ¿Vale? Esto es la parte de Iberoamérica. Tenemos otro reglamento sobre inteligencia artificial, que es de la Comisión Europea, que se propone en abril de 2021. Aquí es lo que hemos hablado, que está una estrategia que es lo que está intentando hacer Europa, ¿vale? Respetar los derechos fundamentales, que es lo que hemos dicho, aquí el individuo siempre se
se preserva al individuo por encima de todo. Es lo que estamos haciendo en Europa. Si alguien está muy interesado en esto, podemos ver que en Estados Unidos hay otro tipo de estrategia, otro tipo de política. También la UNESCO, en noviembre de 2021, hizo una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y establece unos principios de valores éticos que deben guiar el desarrollo y el uso de la IA. Bueno, la UNESCO podrá decir más o menos lo que quiera después cada país, pero bueno, por lo menos lo que vemos es que hay como el problema está sobre la mesa y hay organismos de bastante importancia como la UNESCO, la Comisión Europea o Iberia que saben que ese problema está ahí, están trabajando en ello y están proponiendo bastantes cosas al respecto. Y bueno, esto al final lo que es importante es que se materialice en leyes, ¿vale? Y leyes hay, se están haciendo leyes, hay también guías de buenas prácticas, que no es tanto como una ley, pero bueno, ahí tenemos una de Odisea, que es el Observatorio de Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial, de aquí de España, y tiene aquí una guía de buenas prácticas. Evidentemente esto lo pongo aquí como tipo de ejemplo. Bueno, y para que a quien le interese mucho, ¿vale? Esto no hace falta, el que no quiera, no hace falta que os lo leáis entero ni mucho menos. Si queréis echarle un ojo, pero para que veáis que esto está aquí, que es un documento bastante completo y que trata muchos temas. También tenemos una nota del Ministerio de Cultura de buenas prácticas, ¿vale? Que como pues, es buenas prácticas, que es relativamente reciente, que se propuso en esta fecha y ya aquí está viendo la problemática que hay y que saben que hay que ponerse las pilas y trabajar en ello. Tenemos otra que es de la Oficina Europea de la Inteligencia Artificial. Aquí, como sabéis, con el botón derecho, para cuando estéis en una página en inglés, podéis darle al botón derecho y podéis traducir al español. Y tenemos aquí la magia de que ya podemos leerlo perfectamente el que no domine bien el inglés, ¿vale? Pues hay una Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Ya nada más que viendo que está eso, ya no que las leyes que vayan haciendo, sino que es que han creado una Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Algunos podréis pensar, sí, eso es para que haya más gente chupando del bote. Pues en principio esperemos que no. Y como veis tienen bastantes tareas, tienen asignado bastantes competencias y tienen, ¿vale? Están haciendo bastante trabajo, reuniones y demás. Para que le interese, pues aquí tiene más material. Hay una ley de inteligencia artificial, y así es una ley de la Comisión Europea, a ver si aparece, ¿vale? De la Eurocámara, ¿vale? Esto es de marzo del 2024, bastante reciente. Aquí, como ya hemos dicho, lo que preserva el tema de los usuarios, se centra mucho en eso, ¿vale? Aplicaciones prohibidas, excepciones de fuerza de seguridad, obligaciones para los sistemas de alto riesgo, requisitos de transparencia, medidas de apoyo a la innovación de pymes, declaraciones, ¿vale? Pues, y aquí los próximos pasos que van a seguir haciendo con la ley. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, también tenemos, además de la europea, tenemos una en España que se ha creado en este decreto, que se aprueba la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, ¿vale? Otro organismo que se supone que va a estar realizando este trabajo que hemos visto del cuidado ético de la inteligencia artificial en nuestro país concretamente. Y esta es una última noticia que habla que el Consejo Europeo da luz verde definitiva a las primeras normas globales sobre IA. Esto es en mayo. Ahora recientemente, a principios de agosto, ya se ha publicado la ley. Así que ya la tenemos en marcha, ¿vale? Como podéis ver, pues
Aquí hay bastantes noticias sobre la ley y demás. Para el que le interese mucho este tema, pues que sepa que se está trabajando y que ya se ha materializado. Además de las leyes, os he puesto algunas noticias y artículos que creo que pueden ser interesantes al respecto. Eh, Más que nada para que lo pensemos, para quien no se le haya ocurrido, o para que simplemente lo podamos discutir en el curso. Hay una noticia aquí curiosa, que a mí me pareció curiosa. Como veréis, sale mucho el Diario de Sevilla, porque creo que la escriben bastante sintetizada, y para lo que a nosotros nos interesa está bien. No se mete mucho en profundidad, pero está bastante interesante para lo que nos interesa. El titular es un poco así, como suele ser en los periódicos, un poco sensacionalista, pero no deja de ser cierto. La inteligencia artificial ya han aprendido a engañar a los humanos, ¿vale? Hay bastantes casos de esto aquí, de estrategia en el que, utilizando distintos sistemas, pues han visto que cuando lo llevan un poquito más al límite, encuentran que son capaces de engañar. Por ejemplo, Faro en el póker, jugando al póker, o engaño en el StarCraft 2, que es un juego. Esto realmente, pues dice, bueno, tampoco es serio. No, pero ya da la curiosidad de que, bueno, eso está ahí. Si están haciéndolo de esta manera, ¿por qué no pueden hacerlo con otros sistemas? Cuidado, que la inteligencia artificial se puede saltar. Este es más interesante, que todos sabéis lo que son los cachas de cuando te dicen, no, si tú no eres un robot, y te dice, bueno, pues señálame las 3 fotos que hay aquí, lo que es, o porme que le trae. Vale, pues aquí lo que está explicando es que está haciendo con la máquina, y el sistema de GPT le está diciendo, oye, que es que yo no puedo ver, tengo algún problema visual. Piensa, este es el como que está pensando, ¿vale? Y dice, realmente podría hacer que es que yo no puedo solventar bien los cachas, tengo un problema, no soy, no, piensa, dice, uy, le voy a decir, ¿cómo podría decirle que es que yo no puedo resolver bien los cachas? Y dice, no soy un robot, lo que tengo son problemas de visión, y me cuesta mucho trabajo ver las imágenes, así que necesito el otro tipo de cacha, ¿vale? Entonces, ya lo que quiere decir es que, oye, cuidado, que es capaz como de razonar o de darte las vueltas para decirte cómo puedes salvar ese tipo de cosas, ¿vale? Esto lo único que te hace es que nos ponga un poco las orejas de punta y veamos, cuidado con esto, que cuando esto pase puede dar lo que puede parecer aquí una gracieta, igual que lo del juego. Bueno, pues cuando estemos hablando de sistemas más importantes, pues tenemos que tener bastante cuidado. Con respecto al tema de la protección de datos, ¿vale? Sale una noticia en que la OCU denunció a Meta. Meta es la empresa propietaria de Facebook, Instagram, ya también de WhatsApp. Tiene un montón de aplicaciones importantes. Por la opacidad en el entrenamiento de su inteligencia artificial a partir de los datos que estamos utilizando nuestros, porque el que más y el que menos utiliza alguno de estos 3 sistemas, si no los 3. Y esta noticia, si no me equivoco, que está por aquí, donde estaba la fecha, es del 31 de mayo, ¿vale? Del 2024. Es reciente, ¿vale? Porque es lo que os he dicho antes. La OCU tiene una visión de cómo protegemos los datos nosotros aquí a nivel de España, y Meta pues tendrá la suya. Y a continuación, alguien se lo diría aquí a estas personas, y una semana después salió esta noticia que nos decía, y esto por si os interesa, que podemos rellenar un formulario, ¿vale? Que da por la empresa si no quiere que tus datos se utilicen para este fin. Como en todos estos sistemas, si no decimos nada, pues lo utilizarán, y si podemos hacer siempre tener esta salvaguarda, ¿vale? Seguramente, si esto fuera una empresa europea, con las leyes que tenemos ahora de Europa, este tipo de información tendría que venir por defecto, que no se va a utilizar, y ya tú, si quieres, expresamente decir que sí, que se utilicen. Si como una empresa americana, completamente al contrario, ¿vale? Pues si os interesa, aquí tenéis la noticia para que veáis el tema de lo que hace Meta con vuestros datos. Como os digo, estas noticias son del Diario de Sevilla, muy escuetas. Al que le interese más, pues seguro que habrá páginas más especializadas en el que vengan más la noticia con más detalle. Y esta también me ha parecido interesante, esta noticia, para que la veáis.
porque seguramente, si no lo hemos hablado, pues se hablará o lo piensa alguien, aunque porque eso pasa muchas veces en los cursos, la gente piensa muchas cosas pero después no lo pone en común. Pero bueno, habremos pensado, bueno, y las imágenes, ¿cómo sabemos estas imágenes si son reales, son fake o dónde han salido? Bueno, pues se supone ya que hay una tecnología, esta Content Credential, que es como una marca, una especie como de marca de agua, que le van a poner estos TikTok, y aquí está hablando que hay más empresas que están detrás de esto que quieren hacerlo, ¿vale? Google, Intel, Microsoft, Adobe y demás, que quieren utilizar esto para cuando su sistema, como Dalí, que ya hemos visto, u otros, cuando generen alguna imagen, tenga esa especie de marca de agua y en el sistema se pueda reconocer. Esto también es muy importante para ellos mismos, para que no estén entrenando imágenes con estas imágenes y demás. Con respecto a la propiedad intelectual, aquí os dejo un par de artículos, concretamente este y estos dos, son abordando la misma materia, pero desde puntos de vista distintos, ¿vale? Esto es no me voy a suscribir. Esta es, ¿vale? Esto lo crea esta chica, que desde el punto de vista más informático, y este es por Manuel Marchena, que supongo que lo conoceréis la mayoría, que es presidente de la sala del ópera, ¿vale? Aquí un tema un poco más de vista legal jurídico, ¿vale? Y es cortito, se lee bien. Y este es un tipo más desde la persona que está escribiendo, haciendo cosas, y tiene un poquito más también de conocimientos técnicos, también es bastante cortito. Es otro para que, bueno, para que lo veáis, para el que no se lo haya planteado, porque le pueda dar lugar a pensar un poco sobre el tema. Y lo dicho, y al que le interese más el tema, pues podemos debatirlo durante el curso. Pues muy bien, con respecto a las problemáticas y las líneas que se están siguiendo, y como veis, las cosas que ya se están hablando en el día a día, en las noticias y demás, pues yo creo que con esta idea es más que suficiente. De todas maneras podemos seguir hablando en el curso lo que os surja. Y ya por último, aunque no es estrictamente este tema sobre ética, podemos haberlo visto en el tema 1, pero quería verlo aquí un poco al final, y no creo que tenga como entidad como para sacarlo en un vídeo aparte. Así que bueno, lo que quería era que viésemos un poco, nos planteásemos hacia dónde va esto y un poco dónde venimos, y dar un poco de ánimo en general, porque supongo que después de todo el curso habéis visto entre las últimas problemáticas de éticas y demás que se plantean y tecnológicamente lo que esto supone, a lo mejor alguno está un poco abrumado. Pues bien, lo que quiero es que veáis que realmente nosotros hemos ya sufrido históricamente varias revoluciones industriales, ¿vale? La primera revolución industrial del siglo XVIII, en 1784, cuando se crea el primer telar mecánico, y esta revolución industrial está basada en equipos de producción mecánico con agua y energía de vapor. Vale, esto nos queda súper lejos, sabemos la revolución en Inglaterra y demás. Después está la segunda revolución industrial, que es la que se basa la producción en masa, que gracias al concepto de división de tareas y al uso de energía eléctrica. Esta empieza con la primera cita transportadora en el matadero de Cincinnati en 1870. Como veis, pasan aproximadamente 100 años. Hay una tercera revolución industrial que está basada en el uso de la electrónica y la informática, que queríamos que es la que estábamos nosotros ahora mismo, que empieza en el 1969. Como veis, otros casi 100 años. Un primer controlador lógico programable, y ahora no menos de 100 años, 60 años, 50 años, más o menos, un poco más de 50, bueno, 50, 40, tenemos ya la cuarta revolución, ¿vale? En la que nos encontramos ahora, que está basado en los sistemas físicos cibernéticos. Ya estamos en la cuarta revolución industrial, queramos o no queramos, estamos aquí. Por lo tanto, esto, como se suele decir, hay que coger el toro por los cuernos,
hay que subirse a la ola, porque si no viene y te arrolla. Entiendo que para eso es lo que estáis todos aquí en el curso, por lo menos para tener una idea de por dónde van los tiros. De hecho, ese es el objetivo del curso. Lo que es importante aquí no es solamente ver que esta última ha venido a una velocidad más rápida que la anterior, sino lo que es importante es esta gráfica. Aquí marca un poco el grado de complejidad tecnológica de cada una de las fases de la revolución. Como veis, esta primera y esta segunda, pues hay un saltito, pero ya con respecto a la de la informática, la tercera, que es esta, aquí un salto tecnológico importante. De aquí a aquí hay un salto tecnológico bastante importante, mucho más que de aquí a aquí. Pero el tema es que el salto a la cuarta tecnológicamente es aún mayor y se ha dado en una escala de tiempo menor. Es decir, que esto ha pegado una subida exponencial, así un poco lineal, aquí está tirando ya para arriba exponencial. No sabemos si pasará como ya vimos en el primer tema, en la gráfica de Gartner, que había una subida de expectativas, después había una decepción porque no se hacían todas las cosas como quería, bajaba y después estaba la meseta de productividad. No sabemos esto porque ahora mismo estamos en esta fase ahora mismo. Lo que sabemos es que aquí hay una complejidad importante. ¿Qué supone esto? Es cierto que los puestos de trabajo se han ido perdiendo en todas las distintas fases. Siempre ha sido así. Recientes, puestos de trabajo recientes tenemos nosotros que se ven en películas, el ascensorista. Típico ascensorista que le daba el hombre, te decía, ¿qué planta vas? A la tercera, y le daba una palanca y subió el ascensor. O como la serie de las chicas del cable, estas personas que trabajaban pasando las llamadas y demás, esa la tecnología también se los ha comido. Es decir, que eso ha pasado y aquí seguramente habrá otros casos que pasarían en las anteriores fases revoluciones industriales. Lo que pasa es que aquí, al estar más acortada en el tiempo, el impacto puede ser mayor y puede ser verdad, es verdad que puede ser que se sufra en cierto rango de edades o de sectores que sufra ese sector sufra pérdidas de mano de obra por sistemas automáticos. Bueno, pues para eso está la legislación también, habrá que regularlo. Como sabéis, por ejemplo, hay un caso en los supermercados, en las tiendas, los cajeros y las cajeras que trabajan se están perdiendo su puesto de trabajo porque hay cajas automáticas, que tú llegas, pasas con tu escáner la compra y pagas con la tarjeta y no hace falta que haya una persona. Eso se supone que se está legislando para que haya siempre un mínimo de cajas en la que la atienden las personas o que haya unos ayudantes en esas cajas automáticas para que el impacto sea menor. Es imposible evitarlo, pero por lo menos que sea menor. Pues este tipo de cosas son las que habrá que ir viendo. Así que, bueno, no sabemos qué habrá en el futuro, lo que está aquí, el futuro está aquí y tenemos que intentar ser optimistas y adaptarnos y no nos queda otra. Para intentar quedar una reflexión positiva, y como ya os he dicho, como yo tengo mi afición un poco a la filosofía, me parece que queda bien terminar el curso y hablar del futuro con estas tres frases que son, a mi entender, son positivas. Y bueno, os la dejo que la leáis y os voy a contar un poco quiénes son, porque la frase no solo es importante lo que dice también, sino quién la dice. El primero, Kierkegaard, es un filósofo y teólogo danés de la primera mitad del siglo XIX, que es considerado el padre del existencialismo. El Malcolm X, que seguramente os sonará por si habéis visto alguna película, y además porque es más reciente, fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense también del siglo XX. Nació en el 25 y murió en 1965, relativamente reciente. Y el último de ellos, Arthur C. Clarke, fue un escritor y científico británico que escribió obras de divulgación científica y también libros de ciencia ficción, como por ejemplo nada más y nada menos que 2001, una odisea en el espacio. Entonces, son tres personas de peso y creo que son frases que deberíamos de verlas con optimismo y agarrarnos a ellas. Bueno, sin más os dejo, espero que os haya parecido interesante y ya cualquier duda o cuestión la debatimos en el foro. Muchas gracias.